Ya, empecemos. Este video es cálculo de coordenadas para transición de peralte, para longitud de curva de transición de peralte y transición de peralte, cambiarlo de coordenadas, pero de coordenadas estadounidenses a las peruanos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener nuestro trabajo, que es este, que aquí obvio ya le he metido el sobreancho. Yo en este video solo voy a explicar acerca del peralte, nada más la transición de peralte, cuánta pendiente debe tener esto, y eso lo vamos a hacer mediante un Excel. Aquí está nuestra tabla. De esta tabla vamos a sacar el PI y el PF o el PT. PI, o sea, diré el PC, que es inicio o comienzo de curva, y PT, final de curva. Tanto para la curva 1, para la curva 2, inicio, final de curva. Hay que tener en cuenta bien las espirales. Cada vez que se habla curva de transición o longitud, claro, curva de transición al toque se refiere a espirales. Pero en cambio el otro, en curvas, es longitud de transición de peralte, que es del A a D. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos nuestro esto y vamos a ver si está grabando. Sí, sí está grabando. Vamos a agregar una superelevación. Vamos a agregar una superelevación. Ahí, si no me equivoco, la superelevación se hace a. Seleccionas superelevación, calcular, tabla, y en esencia te va a salir esta tabla. Podemos cerrar esto. Vamos a hacer más grande. Me hace recordar Windows, el antiguo, pero en fin. Ya, entonces esta es. Son 8 curvas. Y en esencia van a salir así. Bueno, esto ya está hecho. ¿Cómo lo hacemos? Primero, una vez que tenemos así todos los datos así como sale, así el inicio, o sea, con las coordenadas estadounidenses como está predeterminado el civil, le vamos a dar exportar. Exportar significa jalar los datos que tienes ahora hacia un documento, mientras que importar de un documento lo jalas a la computadora, mientras que exportar es de documento de la computadora a otro lado, e importar de que la computadora necesita algo, o sea, nuevos documentos. Ahorita vamos a editar esos documentos. Se va a grabar siempre en delimitado por comas. Vamos a ver si ya lo tiene. A importar Katy. Ya, lo guardamos. Y simplemente, como ya sabemos dónde lo hemos guardado, nos vamos. ¿Dónde está Katy? Aquí está. Proyecto Katy. Aquí está. Informe a importar. Más o menos es así lo que va a salir. Nada más. Ahí. Más o menos lo que va a salir es así. Pero mejor. Esta coma me salió un poco fea. Vamos a ver cómo debería salir, ¿ya? Calcular. Mostramos la tabla. Cerramos esto y vamos a exportarlo. Como exportar no pasa nada, le vamos a poner proyecto Katy y ya está exportado. Proyecto Katy, aquí está, delimitado por comas. Bueno, hasta que me sale así de esta manera. Pero no se preocupen, va a quedar más o menos de esta manera.
imaginan que esto no existe, solo va a quedar así nada más. Super elevación, región, bla 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 bla, left out shoulder, left outside, line, right shoulder, inglés, en fin. Entonces, lo único que nosotros vamos a copiar son estos puntos, todas estas pendientes, ya sean positivas o negativas, de que el cual nos va a jalar este Excel. Pone los datos principales y va a jalar. Jala. Y tú lo que vas a hacer es jalar desde el punto F hasta el punto D y del punto D' hasta el F'. Eso por teoría, nosotros ya sabemos cuáles son las fórmulas. Si deseas saberlo cómo, puedes darle clic a, por ejemplo, AB, que es longitud de aplanamiento. Aquí está las fórmulas. Mirando las fórmulas puedes saberlo. En fin, más o menos así va a salir. Pero obvio, ahorita no sé por qué ha salido. Debería salir en cada fila, así. Y diré cada columna. Pero en fin, como ya les comenté, la coma representa esas columnas. Entonces, empezamos a llenar el Excel. También te lo voy a pasar el Excel. Creo que ya está en tu correo el Excel. O cualquier cosa que necesitas el Excel, me puedes mandar un correo a mi Facebook, Giancarlos, todo junto, Villalobos Romero. No me hago ningún problema en pasarles el documento. En fin, vamos a poner los datos preliminares que siempre vamos a pedir bien en dos formas, bien sean curvas o espirales. En curvas vas a tener radio, velocidad de diseño, sobre ancho de diseño, peralte, este es el peralte calculado. Este es el IP, que es la máxima inclinación desde la berma hasta desde el bombeo hasta el peralte, que va a ser calculado por una fórmula que ya lo vimos en longitud de transición de peralte, que es el IP, que es 1.8 menos 0.01 por la velocidad de diseño. Exactamente es esto. Que esto va a influir simplemente en la longitud de transición de peralte. Recordemos que sobre ancho se reduce se redondea a 10 centímetros y longitud de transición de peralte si deseas a 5 metros. El K, ¿qué significa K? K viene a ser un valor de tabla que viene a ser en el punto G. En el punto G o en el punto PC viene a ser a cuánto va. Vamos a ver si lo encontramos. En fin, estamos utilizando el manual del 2014, el diseño geométrico del 2014. Y esta es la razón por qué se utiliza el 0.7. La mayoría de veces siempre se utiliza 0.7, que es por norma. Si puedes utilizar, si bien es cierto, el 0.5, 0.8, pero debes justificarlo, bien como lo dice acá. En fin. Mínima y máxima. Entonces, ¿qué significa el K? El K significa cuánto porcentaje va a empezar el comienzo de la curva, del punto PC. En el punto PC donde inicia la curva va a tener un cierto peralte inicial, que ese peralte inicial va a ser el 70% del peralte máximo. O sea, el PC va a tener eso. Más adelante es un poco más allá del punto del PC al D, va a tener el 30%, va a aumentar el 30% restante, que en el punto D va a tener el 100% de peralte y se va a mantener en toda la longitud de la curva hasta que empiece las partes de las A, B, C, D', y el F también, y el G también. En fin, todos esos puntos del punto F al punto D son fórmulas que en teoría ya se nos han explicado. Entonces, en el K no hay problema. La longitud de aplanamiento, que es la longitud de A a B, ahí está, del B a PC, del C a PC, del PC al D. Y esto, bueno, creo que es irrelevante, que viene a ser en cuanto a porcentaje, si no me equivoco, está el peralte. Por ejemplo, en el PC al 70%, fácil lo vemos acá,
al 70%, donde inicia el PC de la curva, va a tener casi 4 de 5,7, el 70%. De la misma manera, el 392, que es el 70% del peralte máximo, desde ahí va a empezar la curva. Ahora, ¿qué sucede si tienes espiral? Espiral, simplemente la esencia de la espiral tiene que cumplir 4 condiciones. 4 condiciones nada más. Uno, lo vas a tener que hallar por una fórmula que está en el manual. Ya vamos a ver si la encuentro. Vamos a ver, espirales, no, está más abajo. Espirales. No, aquí está. Espirales. Curva de transición. Como ya habíamos comentado, curva de transición significa espirales. Basta que sea curva de transición, espiral. ¿Qué es una espiral? La espiral es una cierta forma de una espiral. Es un... Ay, me olvidé cómo se llama. Es un tipo de una espiral. Pero su característica de ese tipo de espiral es que tiene radios inmensos. Por eso es radios infinitos. Y lo que hace es entrar a una cierta suavidad previa antes de iniciar una curva, antes de tomar una curva. Lo cual tú vas a saber cuándo vas a usar espiral, usando la siguiente tabla, que es esta. Claro, esta es para tercera clase. Para primera y segunda creo que es esta. Tienes que leer. De primera a tercera clase, carreteras. Entonces, radios que permiten prescindir de la curva de transición en carretera de tercera clase, que es nuestro caso, que estamos trabajando una de 4000 metros. En fin, por ejemplo, si nuestra velocidad de diseño es 30 kilómetros, máximo, si tiene 60, no usamos espiral. Pero si tiene un radio de 30, que es menor a 55, dice que sí debes usar espiral. Esto es como si fuese el valor máximo para tomar la decisión de usar espiral. Si pasas el máximo, o sea 56, ya no es necesario usar espiral, siempre y cuando sea para 30. De la misma manera para las demás. Entonces, comentando ya espirales, la longitud de transición está. Simplemente se va a regir por una fórmula. Esta, que R por L va a ser igual a A cuadrado. R va a ser el radio de curvatura de un punto cualquiera. L va a ser la longitud de curva de transición, o sea, el LS, la longitud del espiral o el LE. El A simplemente va a ser el parámetro de la clotoide, que como habíamos comentado, la clotoide es el tipo de espiral. Entonces, ¿cómo hallamos eso? Simple, con estas fórmulas. A mínimo. Esta va a ser el A mínimo. El A mínimo es como así en la parábola. Recuerda que hay un parámetro que es K o P. No, claro, K. Acá para el espiral, la clotoide, vas a usar este parámetro. Entonces va a ser calculado de esta forma. Si bien es cierto, piden J. J en la mayoría de los casos es 0.5. 0.5. Siempre y cuando tu velocidad sea a 80. Tú no vas a trabajar con el máximo, porque dice acá, solo se utilizan los valores máximos en casos debidamente justificados. Entonces utiliza 0.5 porque no hay problema ni alguna dificultad que te exija utilizar el 0.7. Ahora, el J es la variación uniforme de la aceleración. Si bien es cierto, son tramos homogéneos y velocidades iguales, en una curva, si te percatas hablando vectorialmente, definimos aceleración como si la aceleración es 0, el cambio de velocidades
se mantiene constante por MRU y MRV, por principios básicos. Ahora, si te percatas en temas vectoriales, al dar una curva, la aceleración tangencial va a variar. Entonces, o sea, va a tener cambio de sentido según todas las curvas, o en el caso hablando de solo una. Entonces, el módulo puede ser el mismo, o puede ser cero, o puede ser algún valor, pero la cuestión está en la dirección. Es por ello que existe una variación uniforme de la aceleración. Esa es la razón. Porque sabemos que nuestra velocidad es de diseño y no varía. No varía. Al no variar, sin aceleración. Pero como estamos hablando vectorialmente, en toda la curva tiene el vector en el punto 1 va a ser diferente al vector en el punto 2 solo por sentido y dirección. Va a tener una variación uniforme. Ya, esa va a ser 0.5 siempre y cuando tu velocidad sea menor a 80. En el mío son hasta casi a 4000 metros. Ya hicimos la curva. Fijándonos simplemente solo que el alineamiento cumple las condiciones del LS, curvas en S, o curvas en LO. Y la longitud, si deseas hacer la espiral, siempre y cuando sean radios menores, como ya habíamos comentado la norma, para poder usar espiral, o no cuando son los radios bien grandes. En esencia eso, la matada ahí de cabeza está en verificar que cumple el LS y el LO, y si es necesario usar espiral o no, como ustedes crean conveniente, teniendo en cuenta de que no deben de hacer mucho corte ni mucho relleno. Por ejemplo, acá le trato de pegar lo máximo posible para hacer que el corte y el relleno sean el mismo. Por ejemplo, acá va a tener que ser un poco complicado porque vamos a tener que depende de la situación, o hacer quizás un pequeño puente o un pequeño badén, como de las condiciones, o quizás relleno con tubos abajo, pero aquí lo podemos ver. Todo esto va a ser corte, esto va a estar acá adentro de relleno, este corte va a estar sumergido acá, y todo esto también va sumergido acá, y las cotitas y demás pueden estar sumergidos. Recuerden que la pendiente mínima por norma es 0.5, mínima, y pendiente máxima, ver tabla. Entonces, como ya tenemos todo eso, tenemos también que nuestras curvas verticales cóncavas y convexas, las convexas siempre tienen que terminar en relleno. Las cóncavas siempre tienen que terminar en relleno. Esta creo que debió terminar acá en relleno, me he equivocado. Debió terminar aquí. Siempre debe ser en relleno. Para que las tuberías en la cuestión de drenaje, al momento de colocarlas, se nos sea más fácil, no tener que hacer hueco y poner las tuberías y volver a tapar. Pudiéndolo hacer simplemente en el relleno, cuando se está rellenando ponemos la tubería, el relleno y listo. Nada más. El parámetro es que siempre la mayoría de veces se utiliza curvas paraboloides de la misma longitud en la mitad a la izquierda y mitad a la derecha, y con una longitud, una luz de una proyección de 80 metros y separados mínimo 200 metros. La norma no especifica eso, pero eso es una recomendación de la profesora. En fin, continuamos. Un poco mal. Entonces, estamos hablando de las condiciones. El LE lo podemos calcular por la fórmula que aquí está, por el J, que es 0,5, es la fórmula que le estaba mostrando hace un instante. Entonces son las 4 condiciones que deben cumplir. 1, que el LE debe ser mayor a 30. Siempre, por norma, dice que la longitud de espiral o longitud de curva de transición debe ser mayor a 30. El otra condición, que la longitud de diseño sea mayor a la longitud de transición de peralte. La longitud de espiral, o sea, la longitud sea mayor a la longitud de transición de peralte. Por fórmula, sabemos que nos está saliendo 15.
Desde la primera condición nos está diciendo que no cumple, porque es menor a 30. Al ser menor a 30 lo descartamos y agarramos el valor mínimo, que es, estaríamos trabajando con el valor de 30. Entonces, ¿30 va a ser mayor a la transición de Peralte? Sí, sí lo es. Cumple la primera, arreglándolo, cambiándolo de valor. Cumple la segunda, efectivamente. Y ahora por una cuestión, si no me equivoco, creo que es por estética, o es la tercera o la cuarta, habla de estética, que el R tercios debe estar, hacia la longitud espiral, tiene que estar en un intervalo abierto dentro de radio dividido la tercera parte de radio y el radio. Esa longitud debe estar. Ahora vamos a ver el radio, cuánto es de la curva que estamos utilizando, que va en medio de la espiral de ese radio. O sea, 40 entre 3, si no me equivoco, un poco más de 10. Y el radio es 40. Efectivamente está dentro y cumple. Y el otro, que el LS debe ser menor a 1.5 veces, o sea, también para no agarrar un valor muy lejano, 1.5 veces la longitud del espiral mínimo. El espiral mínimo va a ser el calculado, que es este, mínimo por fórmula, que es lo que hemos calculado. Y el otro es el de diseño, el que vamos a utilizar. O sea, 30 debe ser menor a 1.5 veces la longitud de espiral por fórmula. Y efectivamente, a ver, vamos a ver cuál agarra. Ahí está, ¿ve? Estos dos, como le estaba comentando. Y efectivamente cumple. Entonces, al cumplir, simplemente nos vamos a arrastrar los datos. Volvemos a poner en el Excel los valores. Y esto simplemente es por teoría. Puedes verlo cómo sale, viendo ahí los valores, o sea, 3 valores. No más. ¿Sí? 3 valores. De la misma manera el PC, que la longitud de aplanamiento del AB es lo mismo que la longitud de aplanamiento del BC. Te sugiero que lo ordenes así en orden. Un color espirales y el otro color curvas. Y el otro color de lo que vas a juntar todo, un resumen. Entonces, la longitud de transición lo puedes calcular nada más que aquí. Y el verde son los datos que tú vas a ingresar. Por ejemplo, el redondeo, porque el redondeo es a criterio, o un múltiplo de 5. Lo puedes hacer, claro, por redondeo a 0.1. Entonces, lo estamos redondeando siempre en múltiplos de 5, 20. Utilizamos el CD, el D, el BD, PC, CPC, que mirándolo, analizándolo poco a poco sale todo. El FA, que es fórmula. El VG, que también es fórmula. De la misma manera, como en un lado debe cumplir, el otro lado también debe cumplir. Y efectivamente son los mismos valores. Tiene que ser los mismos valores. Ya. Entonces, automáticamente esto se va a llenar automáticamente ciertos puntos, nada más. Estos valores, a ver, le explico. En Norman Shoulder va a ser el punto F. Tienes que ver aquí la cuestión de teoría, qué pasa en el punto F. Le comento así uno chiquito. Si bien es cierto, la carretera tiene un bombeo y un peralte, en el punto F, un lado, solo un lado de la carretera, el bombeo como que quiere subir y quiere alcanzar la misma pendiente de la calzada. Solo el bombeo, un ladito, quiere tener el mismo esto de la calzada. Así en el punto A, B, C, D, A, B, C, G, D. El G primero es del G y luego el PC. En el D es donde alcanza su máxima expresión del peralte. Por ejemplo, nosotros estamos rellenando que su peralte máximo, viendo la tabla, esta tabla. Vamos a ver si estamos grabando, estamos hablando como locos. Sí, está bien. Viendo que esta tabla
Esos peraltes máximos lo vas a sacar de acá. Aquí está, me pasé. De acá. Continúo. Esos peraltes máximos lo vas a sacar de esta tabla. Simplemente vas al Paint, haces bien para una velocidad de 30, con 50 un radio de 50, que tu curva, como son varias curvas de diferentes radios, vas a tener diferentes peraltes máximos. Es por ello que aquí tienes diferentes, el PF, peralte máximo. El PI es con su signo, mientras que el bombeo no. Bombeo va en valor absoluto. Entonces, verificar qué pasa cuando es un punto F, A, B, C, D, las pendientes. Y también, ojo aquí con el sentido. A ver, y pongan su mano, pon tu mano así en horizontal. Si tú volteas a la derecha tu mano, imagina que es un carro, bueno, que es una berma, y el carro va a tener voltear a la derecha. Tu radio interior también tiene que voltear a la derecha, en dirección tus uñas tienen que levantarse y tus nudillos tienen que bajar para voltear, perdóname, un lado derecho. Un lado derecho, tus uñas se levantan y tus nudillos se encogen. Así en toda la curva, para que el peralte aguante al carro que por velocidad intenta salirse por la inercia. Entonces vamos a tener en ese ejemplo vamos a tener pendientes positivas o negativas. Pero siendo más concretos, en este ejemplo, en el lado izquierdo, vamos a tener que las uñas están bajando y que los nudillos están subiendo. Como que la carretera se adapta para que dé un giro a la izquierda. Entonces, vamos a tener pendientes negativas en el lado izquierdo y positivas en el lado derecho. Berma del lado izquierdo, berma del lado derecho. Aquí están. Como va a la izquierda, las uñas bajan y va a ser casi todos son negativos. Mientras que los otros van a ser positivos, porque se está levantando para que pueda dar una curva a la izquierda. En fin. Aquí, para que salga esta tabla, lo que tú tienes que hacer es llenar el punto PC y el punto PD. ¿De dónde jalas esto? Yo lo he jalado de la tabla y me ha ido muy bien. Puntos C de la curva 1 tiene un punto PI y un punto PC. Estos dos. Y ahí he jalado. De la misma manera PC y PT. Y ahora, en el resumen, lo que tú vas a hacer es esto así de este formato. Este lado va a ser para el carril del lado izquierdo y este va a ser de la berma de su carril del lado derecho. Los otros del medio son rellenados por 0. En fin. En fin. Entonces, todo esto que ves número 1 viene a ser todo esto. Excepto el punto PC y el punto PF. Simplemente el punto PC, como ya dijimos, que es el 70% del peralte máximo. Este es el peralte máximo, entonces para el punto PC va a ser el 70%. Efectivamente, el 70% de esto va a ser el peralte que va a iniciar en el punto PC. Y de la misma manera, en el punto PD. De la misma manera. Ahí está el 70%. Solo del otro lado. Tablas del lado derecho, tablas del lado izquierdo. Entonces, con eso ya tienes rellenada tu curva mirando cómo van las pendientes en tales puntos y reemplazándolos y también tener muy en cuenta el sentido. Porque si bien es cierto, miren el lado izquierdo, negativos, y para una curva del lado derecho, el otro lado es negativo. ¿De qué manera mejor? Viéndolo como un ejemplo. Ahí están las distancias. Son los mismos datos. Y está para poner nada más. Está bien didáctico. Esta es una curva circular. Del punto A al punto D, longitud de planeamiento, lo mismo. Este es el 70%. De aquí hasta acá. Entonces este va a ser el peralte máximo. Y así. Así. Entonces,
está nuestra longitud de transición del A al D, que es 20. Longitud de transición del A al B, que es 20. Entonces, jalamos estos datos, que son como... ¡Salud! ¡Salud! Ay. En fin, continuamos. Todo eso son... Ay, otra vez. En fin, continuamos. Estoy enfermando. Estoy madrugada ya. En fin. Todos estos datos los vamos a pasar a la curva 1. Del punto A en normal F, A, B, C, D. Ah, no. F, A, B, C, G, D. Y de ahí empieza otra vez el D', G', C', B', A' y el F'. Lo mismo, solo que en prima. Que va a ser simplemente repetir QA del espejo de este lado. Por eso son 5.100, 5.100 y de ahí se repite. Que al inicio se inicia con un peralte crecida, curva y peraltes de bajada. Por eso es los mismos valores. Aquí, ¿cuál es la diferencia? La cantidad. ¿Por qué? Porque no lleva los puntos PC. Lo único que tú vas a copiar son las progresivas, que es este lado, y las pendientes que lo vas a tener que copiar. Nada más. Se ingresa a mano. Y nada más. Ahora, para terminar, hablar de espiral, la misma cuestión que hemos hablado, todo igual, pero aquí lo que varía es del punto D, porque acá ya no hay un PF, porque acá todo esto es un tangente espiral. De acá empieza, todo esto es tangente espiral y espiral curva. Todo esto es curva y de ahí se repite lo mismo. Entonces vamos a tener acá una LS que va a ser la longitud de espiral, va a empezar desde el punto B al punto D. Ya no es desde el punto A al punto D porque es la longitud de transición. Estamos hablando de longitud de curva de transición. Ni bien escuchamos eso al toque. Espiral. Aquí está. Este es. Bacán, no hay problema. Y listo. Entonces, como vamos a tener un inicio de espiral y un final de espiral, pues puede ser, este es espiral y esto de acá es curva, de la misma manera. Y transición de peralte, una cierta parte, y esta parte es la curva. Y otra vez salida de la curva en circular. Pero aquí es como la curva ya se repite, que es lo mismo. Simplemente vamos a jalar del punto D. Entonces nos vamos al AutoCAD. Miramos por ejemplo el S, que es acá hay 2. Este es el sentido derecha. Vamos a tener un PC y un PD. La curva. Estos valores estamos jalando, el punto rojo. Esos rojos van a entrar aquí, que es curva. Inicio de curva, salida de curva. Y estos son espirales. De la misma manera, tener cuidado en el sentido que el lado derecho es un negativo en el carril exterior. En el lado exterior es positivo y el otro es negativo porque está doblando a la derecha. Entonces, de la misma manera, jalas todos los datos excepto los puntos de celeste. Punto 2. Y nada más. Así jalas de todas las curvas. Mirando el orden, que en medio hay 2 ceros. En mi caso son 8 curvas. Tienes que poner al final. Ya viene, si es que tú lo has exportado, tienes que exportarlo, así como lo habíamos hecho al inicio. Te va a salir ya todo esto. Pero te tiene que salir bien. Así en una tablita, no así en este modelo con comas, que es un poco feo, aunque está delimitado por comas el formato del Excel. Entonces, ya lo tienes todas tus progresivas y tus pendientes, que esto se va a actualizar al y lo va a leer todo esto. Entonces lo grabas. Vamos a ver. Vamos a ver ahí donde está. Aquí está. A importar Katy.
Entonces, como ya lo tienes, como ya lo habíamos visto en la parte de resumen, bueno, sigue saliendo feo, debería salir así por tablas. Simplemente copiamos la información que más nos interesa para que la computadora no se equivoque al proceso de digitar datos. Porque creo, si no me equivoco, cada coma es un enter. Nosotros le vamos a dar un comando, ingrese datos, aquí están. Tal cosa, ingrese datos, aquí están. Entonces, como ya tenemos eso, ya lo hemos modificado. El Excel que nos vino. Este es el Excel que nos vino. Simplemente lo vamos a llamar. O sea, lo importamos. ¿Cómo lo importamos? Desde acá. Importamos. Buscamos el archivo. Ojo, el archivo está delimitado por comas. Tienes que guardarlo por formato CSV delimitado por comas. Para el punto final nada más, que es jalar todos los datos. Ya, no en borrador, sino ya al final. Es este. Lo único que va a reconocer es CSV delimitado por comas. Es este. Le das a aceptar. Yo ya lo hice. Aceptar. ¿Ve? Como yo lo voy a borrar, no hay problema. Entonces la idea es esa. Y te va a decir, ¿vas a cambiar valores? Sí, sí voy a cambiar, normal, no hay problema. Y a veces por algunos lados te puede salir esto de error. Porque el Civil trabaja con normas estadounidenses. Y hemos verificado y hemos visto que está bien las normas peruanas. Así que no hay que preocuparse, porque estamos en territorio peruano. En fin, y ahí acaba. Simplemente lo actualizas. Tomas una captura de pantalla tu curva para saber de cuál es. Una captura de pantalla, el Excel. Nada más, al Excel que estábamos viendo en antes. Y a la tabla antes que lo cambie del esto. Y ahora, ¿qué pasa? Esto ya para imprimir si quieres en este modelo. El antes y el después. ¿Qué pasa? Sucede que a veces cuando uno, a pesar que lo haya hecho bien, a pesar que ya lo haya hecho bien, sale con errores de orden. A veces sale curva 6, 7, 8, 9, 10 o no sé, en desorden. ¿Qué haces? A la curva 1, seleccionas curva 1, va a salir curva 1. Entonces agarras y aquí cambias de nombre. Lo actualizas mirando siempre las progresivas y nada más. Lo actualizas en orden y listo. Y nada más ya estarías cambiado todo esto a coordenadas peruanas. Nada complicado, nada cosa de otro mundo, simplemente tener claro los conceptos de teoría y cualquier consulta me hacen saber. Nada más.